Bueno, buen día. Mi nombre es Sebastián Gómez, como decía Diego recién, para quienes recién vinieron a esta sala. Con Diego Jaffo trabajamos en el equipo de investigación y desarrollo y vamos a estar hablando de esto continuando un poco lo que mostró Diego del ecosistema conversacional, vamos a hablar de interfaces conversacionales con GeneXus. Y yo estuve hablando estos días, este es el título original de la charla, así lo van a ver en la grilla y en la aplicación. Y hablando hace unos días con clientes, amigos, incluso distribuidores, que me preguntaban de qué estábamos haciendo con este tema. Entonces yo les decía, bueno, estamos haciendo un generador para chatbots. Ah, ¿y lo van a anunciar? Sí, lo vamos a anunciar en una charla. ¿Cuándo es? Bueno, el miércoles 9:30. ¿Y cómo se llama? La buscaba y no encontraba. Le digo, se llama Interfase Conversacional con GeneXus. ¿Y por qué no se llama Presentando el Generador de Chatbot? Qué buen título. Así que le cambiamos en un desparparro de diseño. Esto a Gabriel le hubiese encantado. Le cambiamos el nombre a esto. Estamos presentando hoy el primer generador de chatbots de GeneXus. Es mucho más acorde a lo que realmente queríamos decir. Y para esto tengo que ir un poquito en el tiempo, no lejos ni tanto tiempo, al GX26. El año pasado nosotros hicimos la primera experiencia con chatbot, presentando a Rudy. Esta era la primera versión de Rudy, que básicamente Rudy fue un bot hecho a mano, escrito en C#, usando el framework de Microsoft. Me acuerdo que había salido poco tiempo antes. Y bueno, Rudy básicamente acá está en el Messenger y uno podía preguntarle sobre dónde están las salas, bastante más lo mismo que lo que hace hoy. ¿Dónde están las salas? ¿Dónde están los baños, la ropería? ¿A qué horas son las charlas? ¿Cuándo habla fulanito? Etcétera. ¿Y por qué hicimos eso? Bueno, teníamos dos objetivos. Uno era medir el engagement, que es ver si la gente realmente se prende a esto de armar, de interactuar con el bot. Y lo otro era la viabilidad técnica. O sea, que también andaba, ¿no? Esto porque una cosa es la demo que uno puede ver de algún proveedor y bueno, queríamos verlo en la cancha a ver cómo se comportaba. Y la verdad que nos fue bien. Tuvimos más de 1.600 preguntas durante esos 3 días con el bot, lo cual a mí me parecía, cuando yo preparé esta charla, y cuando me acuerdo el año pasado, después del evento, nos juntamos de vuelta a todo el equipo de desarrollo, con Nicolás incluso, y hablábamos de esto, y nos pareció un número más que interesante. En este evento, al mediodía del lunes, o sea, solamente con la mañana del evento, íbamos 1.500 interacciones con el bot. O sea que medio que me tiró abajo mi alegría del año pasado, pero bueno, era buena igual el engagement de la gente. Y bueno, la viabilidad técnica también quedamos muy conformes. Analizamos un poco el log ese de preguntas que se le hizo. No hay usuario, no se preocupe, son todas anónimas, pero nos dio que contestamos correctamente más de un 85% de las veces, lo cual es bastante bueno. Ojo que ahí en esa contestar correctamente hay gente que le preguntó si va a llover mañana. Obviamente no sabemos si va a llover mañana porque Rudy no está entrenado para eso. Y contestar que no sabe si va a llover mañana es un caso de éxito. O sea, es contestar correctamente para lo que nosotros lo entrenamos. Y bueno, estos son algunos del input que recibimos. ¿Dónde está el baño? Si va a llover mañana. ¿Dónde está la sala Picasso? Y bueno, el número de teléfono de Analía, que fue la vedette. La pregunta fue la vedette, no Analía, del evento pasado. Ahora, buscando material sobre, lo del año pasado fue muy bueno. Vamos a hacer un generador de bots. Vamos a integrarnos con los proveedores, con los jugadores grandes que haya en el mercado. En su momento, el año pasado, usamos Watson y también Microsoft. Usábamos Watson de IBM. Usábamos distintos servicios para resolver distintos escenarios.
buscando material me encuentro con este artículo, que es de este señor, Dan Grover, que para mí entra en una categoría que siempre menciona Jodal, que es qué inteligente este tipo dijo exactamente lo que yo pienso. ¿Tá? Que es, los bots no van a reemplazar las aplicaciones, sino que las mejores aplicaciones van a reemplazar a las aplicaciones. Y miren, un caso, yo buscando las malas prácticas de cómo desarrollar un bot, o cuando empezó todo esto hubo una explosión del tema de los bots, y es como que las grandes empresas todas empezaron a hacer su bot en Messenger. Me acuerdo, CNN tenía uno que lo único que hacía era, vos le decías qué pasó hoy y te tiraba las noticias. O sea, era lo mismo, exactamente lo mismo que entrar a la página. Y ahí me encontré con esto, que yo estaba buscando imágenes justamente para mostrar este ejemplo, y me encuentro en internet que ya existe el concepto de la falacia de ordenar una pizza. Por alguna razón, los proveedores ponen el ejemplo de ordenar una pizza como el caso canónico. Y es muy malo el ejemplo de ordenar una pizza en una interfaz conversacional donde tengo que escribirle todo el tiempo y contestarle todas las respuestas escribiendo. Traje un caso, esto es parte de ese artículo que les contaba hoy. La imagen en realidad esta es que estaba inicialmente en el Bot Framework de Microsoft, y decía que usted ahora va a poder escribirle al bot para pedirle una pizza. Obviamente no está lo de los tabs, no estaba en la página de Microsoft, eso lo puso este señor, que dice que para terminar de pedir una pizza, el usuario tuvo que escribir, o sea, apretar 73 veces en el celular, ¿no? 73 tabs, lo cual parece bastante ridículo. Es más, ni siquiera pagado, ni dijo qué tamaño, ni nada todavía, ¿no? Y este es el ejemplo de la misma orden de pizza en la aplicación WeChat, que es la aplicación china de mensajería por excelencia, la número 1, contaba Gastón hoy, que tiene algo híbrido. ¿Tá? Alguien dice que quiere ordenar una pizza. Esta es la aplicación oficial de Pizza Hut en China, en WeChat. Alguien dice que quiere ordenar una pizza, y bueno, se van desplegando menús y cosas mucho más parecidas a lo que sería una aplicación nativa. Y este señor contó que con 16 tabs, eran 74 los anteriores, con 16 tabs ya se llega a ordenar la pizza, incluso pagarla. De esos 16 tabs, los últimos 6 son ingresando el PIN de la confirmación de pago. Así que creemos que este es el camino para ir. ¿Tá? No creemos que todo, ahora porque todo el mundo puede hacer chatbots, todo va a ser un chatbot, y chatbot implica escribir y escribir todo el tiempo y recibir texto solamente de vuelta. A ver, ahí. Entonces, bueno, parte de esto es lo que hicimos este año con esta visión. Lo que hicimos este año con Rudy es justamente eso. Rudy está integrada a la aplicación del evento. Ahora, ya teníamos algunos paneles que hizo la gente que diseñó la aplicación del evento, por ejemplo, para mostrar un orador, los datos de un orador. Entonces, si alguien le pregunta a Rudy quién es Nicolás Jodal, en vez de tirarle en formato texto toda la descripción que podemos ir a buscar de la base de datos, es mejor mostrarle el panel que ya tenemos diseñado para eso, para mostrar un orador, que tiene la foto, que tiene su bio, que más abajo tiene las charlas, etc. Entonces, después, cuando uno vuelve de ese panel, puede verlo de vuelta. Y lo que queríamos era eso, justamente, poder tener ese tipo de interfaz rica, manteniendo la fluidez de una interfaz conversacional, con la potencia de las nativas. Ahora, ¿cómo lo hicimos esto en GeneXus? Bueno, para eso viene Diego a contar un poco de la magia. Diego. Bueno, justamente el cómo lo hicimos es la novedad en realidad, porque lo que hicimos con Seba fue decir, bueno, vamos a hacer un generador de chatbots, que obviamente no es tan sencillo como decir vamos a hacer un generador y nos sentamos y lo hacemos, sino que tiene también una etapa de investigación muy grande, que es ese momento en el que nos pusimos a ver cuáles son los jugadores, justamente lo que hablábamos en la charla anterior, cuáles son las
los proveedores de estos servicios conversacionales, ¿sí? Cómo es que nos pueden facilitar tener un chatbot o no, qué es lo que la gente pregunta cuando habla con estos chatbots, ¿sí? Y entonces empezamos a llegar a la conclusión de que teníamos que unificar, teníamos que tener un punto de entrada para este generador y ese punto de entrada es un nuevo pattern, ¿sí? Nosotros sabemos que habitualmente lo que vemos en GeneXus es que tenemos el Work with Pattern o también tenemos la versión para SD. En este caso, lo que vamos a tener ahora es el Conversational Pattern. Este pattern va a ser independiente, ¿sí? No va a depender de ningún objeto. Entonces, de hecho, para instanciarlo, para crearlo, vamos a hacer un control N, crear un nuevo objeto y lo que vamos a ver es esto. Tenemos la categoría de Patterns y tenemos ahí el Conversational, ¿sí? Nosotros lo vamos a crear y vamos a tener una instancia de un nuevo objeto donde vamos a poder ver los distintos elementos del pattern. Y justamente, cuando digo los distintos elementos, es que si hablamos de un nuevo pattern que se dedica a un nuevo tipo de interfaz, lo que empezamos a tener son nuevos elementos de este pattern. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Podemos empezar por decir que vamos a tener los objetos conversacionales, ¿sí? Que son los objetos a los que vamos a poder referenciar desde nuestro pattern. También tenemos los flujos, ¿sí? Esos flujos van a representar justamente lo que decíamos de la intención del usuario, ¿sí? Es decir, el quiero comprar algo va a iniciar un flujo conversacional, es algo que va a llevar a algo, ¿sí? Teniendo en el medio el requerimiento de datos y demás. Ese es un elemento que va a depender de los objetos conversacionales. También vamos a tener los mensajes disparadores de esos flujos, que en realidad son esos mensajes con los que vamos a entrenar al bot en nuestra intención, ¿sí? Es decir, el mensaje va a estar relacionado con el flujo. Y también tenemos los mensajes ya más generales, que son los mensajes de respuesta que vamos a tener cuando se complete una intención, ¿sí? Estos 4 elementos son nuevos, van a ir relacionados a este pattern. Entonces, creo que el elemento más contundente, del elemento que va a dar más que hablar, es el objeto conversacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque representa los objetos con los que vamos a poder trabajar. Estos objetos ya existen en GeneXus, son los que ya tenemos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los objetos con los que estamos trabajando actualmente, ¿sí? Trabajamos con data providers, trabajamos con procedimientos, trabajamos con transacciones, trabajamos con web panels y también trabajamos con SD panels, ¿sí? Ahora, si yo les digo todo esto, lo que tenemos que empezar a ver es cómo se comporta el pattern cuando integramos uno de estos objetos a esa instancia del pattern que tenemos, cuando lo referenciamos desde este pattern, ¿sí? Y vamos a empezar con el ejemplo de los data providers y los procedures, que para nuestro pattern van a tener un comportamiento similar, ¿ok? Entonces, para explicarlo bien, vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un data provider, ¿sí? Estamos trabajando con la base de conocimiento de un hospital. Tenemos un data provider que se encarga de decirnos cuál es el doctor que está de guardia para determinada especialidad en determinada fecha, ¿sí? Entonces, lo que esperaríamos de un bot, en este caso, es que cuando el usuario nos diga quiero saber cuál es el médico que está de guardia en traumatología el 5 de octubre, nos responda cuál es ese doctor, ¿sí? O si decimos quiero saber cuál es el médico que está de guardia, nos diga, ¿pero de qué especialidad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos generó en el pattern cuando hicimos la referencia a ese objeto. Si ustedes ven, tenemos un conversational object, ¿sí? Que en realidad tiene una referencia a ese data provider. Automáticamente nos generó el flujo para ese conversational object y nos generó los campos y un nodo que dice vista, ¿sí? En ese nodo que dice campos, esos atributos speciality y dates fueron tomados automáticamente de la regla parm de entrada que tiene el data provider, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos fue agregar a mano un mensaje requerido para ellos, ¿sí? Para dar un qué es lo que tiene que decir el bot cuando no nos dijeron la especialidad. Ahí dice, por favor, decime la especialidad, o en el caso de la fecha, ok, ¿me podés decir la fecha? Entonces, también lo que tenemos es el nodo de la vista, donde él vio que vamos a tener una salida en el data provider, que en este caso sería el nombre del doctor, ¿sí? Y además tenemos un template abajo que dice que en este caso está seteado como un mensaje de texto, es decir, la respuesta va a tener un formato de texto, ¿sí? Vamos a ver después qué otras opciones vamos a tener en este caso, ¿sí? Otro de los objetos con los que dijimos que trabajamos eran las transacciones, ¿sí?
Para las transacciones, lo que vamos a tener por defecto generando es esas acciones que tradicionalmente en el área conocemos como el CRUD, es decir, el CRUD. La posibilidad de agregar algo, la posibilidad de buscar algo, la posibilidad de actualizar algo o de borrarlo, ¿sí? Entonces, en este caso lo que nos dio son los 4 flujos para hacer el insert, el search, el update y el delete, ¿sí? Entonces, no se los puse agrandado porque en realidad lo que hace es justamente generarlo en los campos que necesita para hacer el insert, para hacer el search, ¿sí? Pero no me entraba, entonces quedó así. Entonces, hay otros objetos que tienen un comportamiento totalmente diferente a estos que mencionamos anteriormente, que son los SD panels y los web panels. ¿Por qué digo esto? Si lo ven detenidamente se van a dar cuenta que no tiene el nodo vista. ¿Por qué? Porque la renderización, o sea, la respuesta de esta intención, es decir, en este caso quiero ver un doctor, va a ser la renderización del propio panel que nosotros referenciamos ahí. Es decir, nosotros teníamos un panel SD que nos muestra los datos de un doctor, ¿sí? Y que recibe como parámetro de entrada el nombre de ese doctor. Es un ejemplo en el que nosotros, al recibir el nombre de ese doctor, mostramos sus datos. Y nosotros lo que hicimos en este caso fue integrarnos a esta instancia, ese panel, y nos generó el flujo donde tenemos el dato requerido, ¿sí? Y la respuesta, cuando se esté hablando con el bot, la respuesta a esa intención va a ser la renderización de este panel, ¿ok? Entonces, mismo lo podíamos ver en el ejemplo que mostró Sebastián cuando hablaba de quién es Nicolás Jodal, ¿sí? Y mostraba un panel con los datos del orador y ese panel ya existía en la KB. Lo que hicimos fue referenciarlo desde el pattern y teníamos algo similar a esto, ¿sí? Ahora, ya sabemos cómo funciona el pattern, ¿sí? A grandes rasgos, cuáles son los objetos que vamos a poder trabajar, cuáles son los elementos que vamos a ver, pero no hablamos de generar. Cuando dijimos la palabra generar, son elementos internos del pattern, son elementos propios del objeto, pero no es una generación en realidad de servicios que nos vayan a servir para tener un chatbot. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que generamos. Y cuando decimos qué es lo que generamos, por un lado, lo que generamos es el backend del bot. Es decir, todos aquellos servicios que vamos a necesitar para que nuestro chatbot, digamos, se pueda comunicar con esos objetos que nosotros referenciamos en el pattern conversacional, ¿sí? Entonces, tenemos el backend, vamos a tener la user interface, es decir, la interfaz de usuario, que nosotros vamos a dar por defecto, ya vamos a proveer el chat para Smart Devices y el chat para web. Es decir, vamos a tener un panel SD con el chat, ya va a tener la grilla de los mensajes, va a tener todo, y además vamos a tener el web panel, ¿sí? Además, si yo le hablo de interfaz de usuario, seguramente le surja esa duda y esas plataformas que habíamos mencionado y con Messenger y demás, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gran parte de ese problema lo solucionan los propios providers, ¿sí? En el caso de API habíamos dicho que nos da integración con una cantidad, en el caso de Watson nos da con alguno en específico, ¿sí? Para los que no solucionen los providers lo vamos a proponer nosotros, ¿sí? Y lo otro que estamos generando son aquellas estructuras que necesita ese proveedor de nuestros servicios para poder saber cuáles son las intenciones, cuáles son las entidades y cuáles son los diálogos que vamos a tener andando para nuestro chatbot, ¿sí? Es decir, vamos a generar un archivo que va a tener toda esa configuración, que va a depender en realidad del formato de cuál sea el servicio, ¿sí? Y ese archivo lo vamos a poder subir a nuestra instancia en el IDE del proveedor que hayamos elegido, ¿sí? Cuando ya tenemos todo eso generado, hacemos un build all y lo tenemos andando. Pusiste tu efecto. Bien. Ahora, como habíamos visto, y como decía Sebastián, nosotros creemos que en realidad el camino de las interfaces conversacionales no está ligado solamente al enviar y recibir mensajes de texto, sino que tenemos que buscar algo más enriquecido, ¿sí? Y lo podíamos ver con el ejemplo de los SD panel y los web panel, cuando decimos que la respuesta es la renderización del mismo objeto, ¿sí? Pero la realidad es que la renderización de ese objeto no solamente la vamos a tener disponible para los data providers y para los web panels, ¿sí? Sino que todos los otros objetos que son compatibles, también justamente en aquel nuevo template que yo les había dicho que íbamos a hablar más adelante, vamos a tener la opción de renderizarlo justamente como un componente. Entonces, ustedes me dirán, y entonces, si yo
en Data Provider digo, vamos a renderizarlo como un componente. ¿De dónde sale el panel? Es decir, en un panel SD yo referencio un panel y yo ya tenía el panel, ya existía ese panel. Bueno, GeneXus le va a dar automáticamente ese panel analizando la salida del objeto, ¿sí? Y los campos que nosotros hayamos puesto como los campos de visualización de la respuesta del chatbot, ¿sí? Por un ejemplo, en el caso de que tengamos un data provider que devuelva un SDT, una colección de SDT, lo que vamos a generar automáticamente es un panel que va a tener una grilla donde vamos a poder navegar entre todos los ítems de ese SDT que nos devolvió el resultado de la consulta. ¿Okay? Ahora, no solamente se va a poder visualizar de esta manera, sino que también vamos a tener una opción de decir si queremos que esa renderización esté integrada al chat o no. Es decir, si ven el primer ejemplo, lo que tenía era la opción integrada de mantener la posibilidad de enviar un mensaje, ¿sí? En el momento. Si estoy mirando la información y digo, ¿y cuándo habla? ¿Sí? Y el cuándo habla me mostró una lista de resultados. Yo puse ver más en uno de ellos y me abrió el panel de la información de la conferencia, que también ya estaba generado. ¿Sí? Entonces la diferencia, como vemos, es que desde este panel en realidad no mantenemos esa posibilidad de enviar un mensaje, sino que tenemos que volver para atrás. Es decir, son dos formas distintas de visualizar estos panels. Eso lo vamos a poder elegir en el propio pattern, ¿sí? Y vamos a tener esa opción de decir cómo lo queremos ver o no. Bien. Casos de ejemplo de uso de este generador. Como decíamos, tanto Rudy como Clarita fueron generados con este generador. Lo que mostramos en pantalla es la instancia del conversational pattern para el caso de Rudy, ¿sí? Lo que hicimos fue tomar la KB, la base de conocimiento de la aplicación del evento y aplicar este pattern, ¿sí? Lo que hicimos fue referenciar elementos que ya existían, objetos que ya existían, y en algún caso tuvimos que crear alguno porque queríamos cubrir alguna consulta que no estaba cubierta antes, y entonces tuvimos que hacer alguno nuevo, pero podíamos haberlo hecho solamente con los que ya existían, ¿sí? Entonces tenemos esta instancia que es la de Rudy. La de Clarita tuvo un funcionamiento similar, como habrán visto, lo que la diferencia es la interfaz de usuario, ¿sí? En el caso de Rudy tenemos la interfaz de usuario a través del propio chat. En el caso de Clarita es una interfaz desarrollada por otra empresa, ¿sí? Que nos permite tener un speech to text, ¿sí? Hablarle, digamos, no solamente es enviar mensajes. Y lo que podemos ver acá claramente es que fueron generadas con el mismo generador, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho que estábamos generando, digamos, en tres capas. Un lado el backend, por otro lado la interfaz de usuario y por otro lado la configuración para el proveedor. En este caso fueron generadas con lo mismo y lo que hicimos fue cambiar la interfaz de usuario en realidad. Podríamos haber dejado a Rudy la interfaz de usuario Clarita, o podríamos haber hecho que las dos interfaces de usuario apunten al mismo bot, o podríamos, por lo que decimos que podemos tener muchas interfaces de usuario apuntando al mismo, o podemos sacar una y poner la otra con bastante facilidad. Entonces, ahora la pregunta que todos nos debemos hacer, ¿y qué gano usando este generador? Y bueno, dijimos, generamos el backend, generamos la interfaz de usuario, generamos la configuración, entonces no tienen que preocuparse por programar justamente esos servicios, no tienen que preocuparse por programar la interfaz de usuario, ni tampoco tienen que preocuparse por aprender cómo funciona exactamente ese proveedor, ¿sí? que eligieron, sea Watson, sea API o sea Alex en un futuro, ¿sí? No tienen que preocuparse por eso y todo ese tiempo lo van a tener disponible para entrenar al bot, para lograr que esa interacción con sus usuarios sea lo más afinada posible, ¿sí? Lo van a utilizar para poder enfocarse en el diseño de su interfaz conversacional, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ahorrar muchísimo tiempo en el desarrollo que lo vamos a poder usar en cosas que necesitamos realmente para afinar ese funcionamiento, ¿sí? Ahora dejo con Sebastián. Bueno, bien. Perdón. Gracias, Diego. Bueno, para finalizar, como decía Diego, hicimos lo que a veces se conoce como dog fooding, ¿no? Comimos nuestro propio generador para hacer Rudy y Clarita. Nos encontramos con cosas que tenemos que cambiar. La experiencia nos dio que hay escenarios que no estamos cubriendo. Entonces, ni bien termine este evento, vamos a empezar a modificar algunas cosas, pero queremos más escenarios, ¿tá? Queremos ver los escenarios que ustedes, nuestros usuarios
quieran resolver. Entonces, para eso lo único que resta es invitarlos a que vayan a genexus.com/tero. Perdón. Ahí se pueden inscribir en la beta de la versión Tero. Como decía Gastón, no quiere decir que este generador de bot vaya a ser liberado junto con Tero. Cuando creamos que tiene la madurez suficiente, puede llegar a bajar a la línea de la versión 15. Ahí, bueno, uno se inscribe en la beta, descarga los bits. Tenemos un canal de Slack también, donde hay un canal bots, donde podemos tener una conversación más fluida. Así que bueno, perdón, esa es la dirección de Slack, pero está todo en genexus.com/tero. Así que los invito a que vayan ahí, se sumen a la beta y nos ayuden a mejorar entre todos este nuevo generador. Muchas gracias.